Bueno, bendiciones hermanos. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por esta oportunidad. Bueno, es la primera vez que predico aquí en mi iglesia local y la iglesia donde crecí y me alegra muchísimo poder hacer esto. Así que, bueno, me vestí hasta un poquito más bonito. A mi mamá, ponte esa chaqueta o si no. Pero bueno, muy feliz aquí por estar acá. Así que, bueno, ya hoy Dios ha puesto en mi corazón un tema que me intrigó bien profundamente. ¿Y cuál es la conocida historia de Juan 4 con Jesús y la mujer en el pozo? No estoy seguro que muchos de nosotros hemos leído esa historia, la hemos escuchado, pero ¿se han preguntado en realidad qué significa esa historia? Porque es mucho más de lo que vemos nosotros ahí. Bueno, al profundizar en ella, descubrimos una hermosa muestra del carácter de Jesús y su amor por todos nosotros. Así que vamos a orar y profundicemos en la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por reunirnos en este momento. Al abrir tu palabra, Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos escucharte. Habla a través de mí y permíteme ser guiado por tu Santo Espíritu. Prepáranos para recibir lo que quieres enseñarnos y ayúdanos a integrarlo en nuestras vidas con fe y con valentía. Que todo lo que se diga hoy y que se escuche te glorifique y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, primero voy a empezar hablando un poquito sobre los deportes. Yo creciendo en Chile, en Sudamérica, soy fanático del fútbol. Aquí hay algunos fanáticos del béisbol, del baloncesto, pero bueno, a la mayoría de las personas nos gustan los deportes. Bueno, y quienes conocemos y seguimos los deportes, sabemos que se forman grandes rivalidades entre equipos. Podría mencionar algunas en el fútbol, como Argentina contra Brasil, Real Madrid contra Barcelona, o si hablamos de equipos de mi país, está la Universidad de Chile contra Colo-Colo. Bueno, yo soy de la Universidad de Chile y mi papá es de Colo-Colo, así que siempre que juegan ahí nos peleamos y la mayoría de las veces gana la U, que es mi equipo. Bueno, y si hablamos de otros deportes, también existen los Yankees contra los Red Sox en el béisbol y en baloncesto existen los Lakers contra los Celtics. Y bueno, puedo nombrar muchas rivalidades más, pero voy a estar 5 horas acá si las nombro todas, así que ahí di algunas. Bueno, todas estas rivalidades tienen algo en común. Estos equipos no se llevan bien para nada. No se caen bien. Y para los aficionados no son simples juegos, son partidos que están ligados a la historia, a la cultura y al fanatismo. Y ahora imagínense una rivalidad similar, pero mucho más profunda que una rivalidad deportiva. Una división que fue creciendo debido a diversos factores, como factores culturales, históricos y religiosos. Bueno, esa rivalidad y la división de la cual hablo era la división entre los judíos y los samaritanos. Bueno, y culturalmente los judíos consideraban a los samaritanos como étnicamente impuros debido a los matrimonios mixtos. Históricamente, tras la conquista asiria del 722, los israelitas que se quedaron se mezclaron con el resto del pueblo y pasaron a ser conocidos como los samaritanos. Y religiosamente, al estar aislados de Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio sistema de adoración que estaba centrado en el monte Gerizim. Y se enfocaron principalmente en el Torá. Mientras tanto, los judíos de Judá mantuvieron su lugar de adoración en Jerusalén y aceptaron en conjunto más amplio de escrituras y de tradiciones. Bueno, como digo, no se llevaban bien para nada. Siempre se andaban peleando estos samaritanos, estos judíos, y tanto se llevaban mal que cabe destacar que los judíos incluso idearon una ruta de viaje alternativa para no pasar por Samaria. O sea, no querían ni pasar por las mismas calles de tan mal que se llevaban. Bueno, y todas estas diferencias crearon la enorme división entre judíos y samaritanos. Por eso en Juan 4, cuando Jesús, siendo judío, decide viajar por Samaria y hablar con una mujer samaritana, se mete de lleno en esta rivalidad. Y no solo fue algo sorprendente, sino impensable en este tiempo. Jesús está derribando los muros que separaban a los judíos y a los samaritanos. Ahora les pido que nos pongamos de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Bueno, vamos a leer de Juan 4, 5 al 26. Así que abramos la palabra de Dios y leamos este encuentro entre Jesús y la mujer. Y lee: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Pueden tomar asiento. Bueno, tras leer esta historia, hay muchas cosas que podemos ver acá y sacar de acá, pero lo que yo veo es que podemos ver cómo Jesús primeramente le habla a esta mujer con amor y no con juicio. Y este tipo de situaciones eran las situaciones que enfurecían a los líderes religiosos de esa época, quienes trataban siempre a las personas con odio y con prejuicios constantemente. Y a pesar de que ellos mismos no llevaban una vida dedicada a Dios. Y Jesús denuncia esta misma hipocresía en Mateo 23. Y muchas veces vemos esta actitud hoy en día. Hay iglesias que rechazan a personas porque tienen muchos tatuajes o se ponen muchos aretes, sabiendo que ninguno de nosotros es perfecto. Aquí en Steamtown Church siempre decimos que nos aceptan personas perfectas porque Dios nos quiere tal y como somos. Y bueno, vemos que Jesús pasaba tiempo frecuentemente con personas consideradas pecadoras por la élite religiosa de la época, incluso comía con ellas, compartía cenas con ellas. Compartía tiempo con recaudadores de impuestos y marginados a quien la gente evitaba y hasta despreciaba. Y desde este punto, Jesús nos daba ejemplo de cómo debemos tratar a los demás. Si bien como seres humanos es muy difícil hacerlo, ya que siempre queremos encajar en el grupo y no ser de los raritos, digamos. Al contrario, como cristianos deberíamos destacar y ser luz por la luz de Dios que brilla a través de nosotros. No deberíamos intentar encajar en grupos que la verdad no les interesa a Dios y no glorifican a Dios. Tenemos que nosotros destacar porque amamos a Dios. Y a través de estas interacciones de Jesús podemos ver que Dios desea alcanzar y se interesa por cada persona en este planeta. Nadie está demasiado perdido para Él. Y como dice 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todas las personas sean salvas y lleguen al conocimiento de su verdad. Como dije, Dios nos encuentra justo en el lugar donde estamos y luego de que seamos salvos, transforma nuestras vidas llenas de pecado en algo mucho mejor de lo que podríamos imaginar a medida que nosotros cooperemos con el Espíritu Santo. Y vemos el carácter de Dios demostrado a través de Jesús y sus encuentros. Y ahora, tal como Jesús lo hace en este encuentro,
debemos buscar derribar muros para alcanzar a los demás con el Evangelio. Bueno, algo de suma importancia que yo desearía destacar es que principalmente siempre debemos mostrar un amor genuino hacia todas las personas. Cuando lo hacemos, la gente lo nota. Se dan cuenta de que hay algo diferente en nosotros, de que los tratamos diferentes, no como cualquier persona común y regular, ya que el amor con el que los tratamos nosotros es un amor que proviene de Dios y que siempre va a superar al amor que viene del mundo. El amor del mundo se basa en los sentimientos. Si me haces sentir bien, entonces te amo. Si me compras esto, si me regalas esto, te amo. Así funciona el amor del mundo. Pero el amor de Dios no es así. Mientras el amor del mundo está lleno de condiciones, el amor de Dios es incondicional y sin condiciones, que a pesar de nuestro pecado y toda nuestra maldad, nos ama y nos restaura. Y como dice Juan 13:14, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Así también ustedes deben amarse los unos a los otros. Así que, como digo, el amor que nosotros le mostramos a las personas es lo que nos va a abrir puertas para poder compartir el Evangelio. ¿Y por qué es la clave el amor? Bueno, todos queremos amor. Queremos amor de nuestros padres, de nuestros amigos. A todos nos gusta que nos amen, ¿cierto? Así que hoy quiero hablarles de 3 cosas que podemos hacer para mostrarles a las personas quién es Dios y compartirles el Evangelio de Jesús. Así que el primer punto es, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Así que volviendo a la historia, en Juan 4, el versículo 7 dice, cuando una mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo, ¿me darías de beber? Ahora, bueno, nosotros leemos esto y para nosotros no es la gran cosa. Simplemente le está pidiendo agua a una mujer, Jesús. Pero ¿cómo habría reaccionado alguien de aquella época? Con total asombro y con sorpresa. No se lo habría creído lo que estaba viendo. Y esto lo vemos inmediatamente en el versículo 27, donde lo primero que dice el versículo es que los discípulos se sorprendieron al verlo hablando con una mujer. En aquella época no se veía a un hombre hablando a solas con una mujer porque se veía como algo indebido. Y lo que Jesús hace aquí es tomar la iniciativa de hablar con esta mujer y así está rompiendo hasta con las normas culturales de esta época. Bueno, nosotros también necesitamos tomar esa iniciativa y mostrar entusiasmo al compartir el Evangelio con las personas. Debemos exponernos a situaciones que tal vez no vamos a estar cómodos o situaciones donde no estamos acostumbrados a estar incómodos, ¿cierto? Y será difícil porque como seres humanos no nos gusta la incomodidad, nos gusta tener todo fácil. Buscamos siempre lo fácil y lo sencillo y sin complicaciones. Pero sin embargo, un mensaje tan importante como el Evangelio de Jesús nos invita a superar cualquier sentimiento de incomodidad que podamos tener que nos va a impedir a poder compartirlo. Y debemos recordar que Jesús sufrió la muerte más dolorosa para ofrecernos la salvación. Y como celebramos el domingo pasado, Él, después de morir, resucitó al 3er día, ¿cierto? Y con total entrega y gratitud debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort por el bien del Evangelio. Bueno, como mencioné antes, Dios quiere alcanzar a todos. Dios no quiere que ninguna persona se pierda, ¿cierto? Y si debemos hacer algo a lo que no estamos acostumbrados, como dije, para alcanzar a alguien, debemos hacerlo. Pero sin embargo, también es importante saber que todos necesitan tener un encuentro personal con Jesús y creer que Él es su Señor y su Salvador. La salvación es completamente personal. Mi papá ha sido pastor por muchos años y no porque mi papá sea pastor yo ya era salvo. Esa fue una decisión que yo tuve que tomar personalmente y todos tenemos que también tomar esa decisión. Tampoco debemos imponer nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestras creencias a la fuerza. Porque esto, en vez de derribar muros, va a crear más barreras y puede destruir el Evangelio, el impacto que el Evangelio pueda tener en esas personas. Debemos tener cuidado de no hacer que las personas vean el Evangelio como algo que ni siquiera quieran escuchar ni ver. Hay que saber explicarlo de una manera clara y también hacerlo sonar atractivo para que la gente le interese. Como dije, el amor es de suma importancia al compartir el Evangelio con otros, pero sin embargo, cuando tratamos con personas que no son creyentes, no vamos a recibir ese mismo amor a cambio. Porque ellos entienden el amor de una manera completamente diferente a nosotros. Cuando nosotros somos salvos, Jesús y Dios nos transforma hasta nuestra forma de pensar.
Alguien que no es salvo no va a tener eso. Entonces no va a entender el amor de la misma forma. Y no son capaces de amar con la misma intensidad. Y debido a esto, también debemos aceptar que enfrentaremos muchos prejuicios. Bueno, Juan 4:12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y del que bebió él mismo, al igual que sus hijos y su ganado? Bueno, para contextualizar un poco este versículo, el encuentro tuvo lugar en el pozo de Jacob, que era un lugar de profundas raíces asociada con el patriarca Jacob. El pueblo veneraba profundamente a los patriarcas y Jacob era uno de ellos, tal como Moisés, Abraham, les tenía mucho respeto. Y la declaración de la mujer samaritana resulta un poco provocadora inmediatamente. Están menospreciando a Jesús y considerando a Jacob como mayor que él. Bueno, en mi caso, cuando me atacan y me faltan el respeto, mi primer instinto es querer defenderme y a veces con palabras poco amables. Estoy seguro que a la mayoría de nosotros nos pasa lo mismo. No nos gusta que nos ofendan, ya que todos tenemos un orgullo que sentimos que debemos proteger. Como dije, no nos gusta para nada que nos falten el respeto tampoco. Y naturalmente, en su naturaleza humana, Jesús tal vez debería haber respondido con hostilidad, ¿verdad? Pero una vez más vemos su carácter en acción y como en vez de responder con esa hostilidad, responde con amor y con gracia. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reaccionar ante estas situaciones? En primer lugar, siempre mantén la calma y nunca ofendas a nadie. Podemos ver claramente que aunque esto podría haberse interpretado como una ofensa muy fácilmente, Jesús nunca adoptó una postura defensiva. A nosotros cuando nos dicen algo que nos ofende, siempre queremos defendernos y tirar algo para allá y algo para acá y no nos gusta que nos ataquen, ¿cierto? Entonces, vemos que Jesús siempre mantuvo la calma y la serenidad. Y a pesar de que fácilmente podría haberse ofendido por esta declaración bastante desafiante. Sinceramente, también debemos aprender a actuar así cuando nos encontramos en situaciones como esta. Porque debemos ser conscientes de que hay muchas personas que ya tendrán prejuicios contra el cristianismo. Para la persona no creyente, el Evangelio es una ofensa porque desafía todo aquello por lo que ha vivido. Nosotros sabemos que tenemos un propósito, vivimos para Dios. Bueno, la persona no creyente, el Evangelio desafía todo por lo que esa persona vive. Entonces se va a ofender cuando alguien le presenta el Evangelio. Y como dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y lo he visto de primera mano al intentar tener conversaciones sobre el Evangelio con muchas personas. Muchas veces se nota que las personas se incomodan y quieren hasta cambiar de tema. Yo recuerdo una vez que salí con mi familia a comer, fuimos a un hibachi y ahí siempre te sientan con a veces personas desconocidas. Y bueno, justo pasó esa vez que nos sentaron con dos señoras de mayor edad. Y una de ellas comenzó una conversación con nosotros. Y bueno, mi padre dijo que era pastor y yo comenté que estaba estudiando Biblia en ese momento. Y la otra señora, escuchando nuestra conversación, saltó de la nada y dijo, ¿ustedes son religiosos? Ah, bueno, pues yo soy atea. Y mi padre, como buen pastor que es, aprovechó la oportunidad para empezar a compartir un poquito de su testimonio personal, algo que francamente la señora atea ignoró y no lo escuchó para nada. Bueno, entonces mi padre no insistió, pero entonces empezó a hablar con la otra señora mayor, que ella dijo que era católica, entonces mi papá le explicó un poco más sobre el cristianismo y también sobre su labor como pastor. Bueno, después de esto la señora atea los interrumpió y les pidió que cambiaran de tema y que no hablaran de nada religioso. Nosotros quedamos así como, o sea, ni siquiera le estábamos hablando a ella, en realidad, y de la nada empezó a decir, no quiero escuchar de nada de Dios, nada religioso. Bueno, pero aunque en una situación como esta, como la que acabo de ilustrar, podemos ver que esta señora ya tenía prejuicios contra el cristianismo. Aunque se declaraba atea y decía no creer en Dios, pude notar lo incómoda que se ponía cuando se mencionaba a Dios. Lo cual, la verdad, me parece un poco irónico, ya que sentía incomodidad cuando se mencionaba un ser que según ella no existía.
Y esto demuestra que en el fondo todos tenemos ese sentir de que sí hay algo más allá, de que Dios sí existe. Y lo vi ilustrado en esa señora. Y al igual que esta mujer atea, habrá personas que mostrarán hostilidad hacia cualquier cosa que digamos sobre el Evangelio. Bueno, nuestra labor ante estas situaciones es siempre mantenernos fieles, sabiendo que cada conversación que tenemos es una semilla que sembraremos en el corazón de esas personas. Quizás alguien no proclame fe en Cristo de inmediato apenas compartamos el Evangelio con ellas, pero lo que le digamos podría hacerle reflexionar y motivarle a hacerlo en un futuro. He escuchado yo muchas historias de personas que durante años han intentado compartir el Evangelio con muchas personas y hablarles de Dios y no aceptan a Cristo, hasta que después de 5, 10, 15 años y por fin Dios toca sus corazones y lo aceptan como su Señor y Salvador. Bueno, cuando compartimos el Evangelio con la gente y nos encontramos con rechazo, podemos desanimarnos mucho. Sin embargo, en última instancia, es importante saber que no nos están rechazando a nosotros, sino que están rechazando a Dios. Es fácil para nosotros afligirnos, sentirnos mal, pero nosotros tenemos que estar confiados y tenemos que estar tranquilos sabiendo que nosotros estamos siendo fieles a lo que nos llama a ser el Señor. Bueno, y vemos este mismo principio en 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Finalmente, solo Dios puede salvar a las personas. Nosotros no tenemos un rol absoluto en la salvación. Así que lo único que nos pide Dios es fidelidad, no resultados. Bueno, y otra forma de reaccionar es últimamente demostrémosle a la gente que les amamos y que nos preocupamos por ellos. Como mencioné, las personas se van a dar cuenta de ese amor genuino que nosotros les mostramos a ellos. Bueno, hasta nosotros, cuando pecamos, Dios no actúa con prejuicios ni acusaciones hacia nosotros. ¿Cómo actúa Dios? Siempre nos muestra amor, misericordia, perdón y mucha paciencia. Nosotros también debemos hacer lo mismo con los demás. 1 Corintios 13:7 dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Bueno, fíjense en la frase, todo lo soporta. Y sí, eso incluye al tipo que te insulta o te menosprecia cuando le hablas de Dios. Y como seguidores de Jesús, debemos priorizar nuestro amor por los demás sobre cómo reaccionaríamos en un momento de mucha tensión. Aunque sé que tal vez no será lo primero en lo que pensemos en nuestra naturaleza pecaminosa, debemos abrir nuestros corazones para permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. A veces lo único que nos queda es esperar que el Espíritu Santo de Dios toque los corazones de las personas. Yo tengo muchos amigos que no son salvos, que durante muchos años he estado compartiendo el Evangelio con ellos y me escuchan, pero es como si le entrara por un oído y le sale por el otro. Y a veces me pregunto, ¿qué más puedo hacer yo? Y la respuesta es que yo no puedo hacer nada. Últimamente, la palabra final la tiene Dios y depende completamente de Él obrar en ellos. Simplemente yo tengo que permanecer fiel. Y voy a seguir compartiendo el Evangelio con ellos muchos años, aunque no crean en Jesús. Es importante destacar también una cosa así. Dios es un Dios justo y detesta el pecado. No lo tolera. Y la palabra de Dios, si bien nos manda a mostrar amor, también nos dice que debemos hablar con la verdad. Por lo que también debemos tener el coraje para hablar con sinceridad sobre las cosas que no honran a Dios. Juan 4:18 lee: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora Jesús es muy inteligente sobre cómo hace eso y, digamos, la estrategia que él utiliza. Ya sabe todo lo que la mujer ha estado ocultando desde el primer momento de esta conversación, pero no se lo revela de inmediato. Habla con él un rato, le empieza a hablar del agua, le pide agua y finalmente, ¡pum!, le suelta la bomba. Primero comienza una conversación con la mujer y llega a un punto en el que él mismo le revelará la verdad. Y también nosotros debemos tener el valor de denunciar el pecado cuando hablamos con las personas. Hablemos siempre con la verdad, pero también con amor. Esas dos van juntas, porque tampoco vamos a estar hablándole la verdad y acusando siempre a las personas, tú hiciste esto otro, nunca nos van a escuchar. Por eso también es importante hablar con amor.
Primero, debemos empezar a construir relaciones y llegar a un punto en el que nos sintamos cómodos con las personas. Pero también es importante tener en cuenta que no siempre vamos a tener esta oportunidad. En casos que no vamos a tener mucho tiempo para compartir, debemos asegurarnos de que expongamos el Evangelio con claridad durante el tiempo que estemos con esta persona. Debemos permitir que la palabra de Dios obre en los corazones de las personas. La palabra de Dios es verdad y todo lo que contiene tiene que ser una guía para nuestras vidas, nos incomode o no. Las partes de la Biblia que no nos gustan también son para nosotros. Y como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y bueno, podemos ver cómo la sociedad actual se opone completamente a lo que Dios dice. Y la palabra de Dios desafía todo lo que la sociedad cree hoy en día. Y como seres humanos, no nos gusta que nos digas que estamos mal, que nos equivocamos. Como hablé, todos tenemos ese orgullo que no nos gusta que nos dañen, ¿cierto? Y eso sí, la verdad de Dios siempre va a prevalecer sobre cualquier plan del maligno y quienes la rechazan, algún día se van a dar cuenta de lo que se pierden. Bueno, ahora, al acercarnos a la conclusión de este mensaje, ¿qué nos ha enseñado esta asombrosa historia de Jesús y la mujer samaritana? Nos ha enseñado que, al igual que Jesús, debemos buscar derribar muros para llevarle el Evangelio a las demás personas. ¿Y cómo podemos derribar estos muros? Bueno, mediante primero, estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y romper cualquier tradición y costumbre que podamos tener. Como dije anteriormente, no nos gusta estar incómodos. Siempre queremos tener todo fácil, todo sencillo, sin salir de nuestra zona de confort. Pero el Evangelio nos llama a mucho más que eso. Yo conozco, en Palabra de Vida, conocí muchas personas, muchos amigos tengo que ahora están de misioneros en Polonia, en Montenegro, en muchos países. Y eso nos demuestra que cuando nos llama Dios, nosotros simplemente tenemos que ser obedientes. Tal vez es bastante incómodo mudarse de un país como Estados Unidos a otro país que tal vez no sea igual, pero esos amigos en su fidelidad y en su obediencia a Dios lo hicieron, y nosotros también debemos ser así. Y segundo, tenemos que aceptar que a veces nos enfrentaremos a prejuicios por parte de las personas, lo que va a pasar muy frecuentemente. ¿Qué podemos hacer cuando ocurre esto? Bueno, primero, mantén siempre la calma y no actúes por impulso. Tenemos que guardar nuestra lengua porque la lengua tiene poder y podemos dañar mucho con lo que decimos. Así que, como dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. También tenemos que demostrar que los amamos y que nos preocupamos por ellos. Como dije ya varias veces, ese amor que nosotros mostramos es lo que va a abrir el corazón de las personas para escuchar el Evangelio. Van a notar que hay algo diferente que tenemos nosotros. Muchas veces en los campamentos hay muchos jóvenes que vienen. Yo en el verano estaba en el campamento de Palabra de Vida en la isla que se llama, y hay muchos jóvenes que vienen y se cierran, están cerrados. Bueno, y durante la semana nosotros los tratamos con amor, los tratamos con cuidado, y yo noto como esos jóvenes, de estar cerrados al Evangelio, empiezan a abrir su corazón. Y eso es lo que hace Dios, va obrando mientras nosotros mostramos ese amor, ¿cierto? Y último, sé sincero sobre las cosas que no honran a Dios. No se trata de adaptar o alterar la Biblia, o lo que dice la Biblia para nuestra comodidad, sino más bien de que nos incomode para que nos provoque un cambio radical en nuestras vidas. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Últimamente la verdad de Dios siempre va a prevalecer, nos duela o no. Ahora bien, ¿cómo podemos buscar oportunidades para poner en práctica estos principios? Una parte fundamental es la oración. Oremos para que Dios nos dé la oportunidad de establecer relaciones con personas que no lo conocen, para que eventualmente podamos compartir el Evangelio con ellas. Y yo sé que todos de nosotros conocemos a alguien que no tiene una relación con Jesús.
Yo tengo muchos amigos que no conocen de Cristo y cada uno de nosotros también tenemos a alguien en el trabajo o donde sea. Tenemos que ser fieles y tener esa mente evangelística de que todos tienen que escuchar el mensaje de Jesús, ¿cierto? Porque nosotros que lo hemos experimentado sabemos lo lindo y lo hermoso que es tener una relación con Jesús. Entonces, ¿cómo no vas a querer que tu amigo que no tiene una relación con Jesús también él pueda experimentar eso? ¿Cierto? Debemos orar. Sé que todos, como dije, conocemos a alguien que no tiene una relación con Jesús y por tanto tenemos que orar por esas personas y tomar la iniciativa de ayudar a los que están marginados y encontrar siempre la manera de compartir la palabra de Dios y las buenas nuevas de Jesús con todos. Mi oración por todos nosotros es que Dios nos dé la fuerza para seguir siendo una luz para Él en estos tiempos tan oscuros. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra y por la verdad que hemos visto hoy. Gracias por el ejemplo de Jesús, por cómo Él derriba muros, alcanza a los que están marginados y muestra su amor incondicional. Padre, ayúdanos a ser más como Jesús. Danos el coraje para salir de nuestra zona de confort. Danos la paciencia para soportar el rechazo. Y ayúdanos, Señor, a amar para llegar a las personas como tú lo haces. Hablanos en nuestros corazones y recuérdanos que cada persona que encontramos te importa. Pon en nuestras vidas oportunidades para compartir el Evangelio, para que sepamos que aunque somos pecadores, Jesús murió por nosotros y que mediante su muerte y su resurrección podemos ser perdonados y tener nueva vida en Él. Señor, te ruego que si alguien aquí no ha tomado esa decisión, que la tome hoy. Será la mejor decisión de sus vidas. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para que seamos receptivos a tu voz. Danos la valentía y la sabiduría para hablar con verdad y con gracia. Deja que tu Espíritu Santo nos guíe en cada conversación y en cada relación. Encomendamos a quienes aún no te conocen, Señor. Obra en sus corazones de una manera que solo tú puedes. Úsanos como instrumentos, pero recuérdanos que tú eres quien salva a las personas. Que podamos partir de aquí preparados para ser una luz en la oscuridad y reflejar tu amor en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén.